primero describirles de una manera muy breve cuál es la situación actual que enfrenta la economía mexicana, cuáles son las perspectivas en la coyuntura actual que se enfrenta a nivel global, pero eso va a ser una parte muy breve de la presentación, ya que en lo que más me voy a concentrar es en los retos de mediano plazo que tiene la economía en términos de su crecimiento. En particular, voy a hablar en la mayor parte de la presentación de cuál ha sido el desempeño de México en términos de su crecimiento en el mediano plazo, para luego hablar un poco acerca de qué es lo que ha determinado la competitividad o la falta de competitividad en nuestro país en ese contexto, hablar un poco de los retos y las estrategias que se deben enfrentar para impulsar la competitividad de nuestro país y finalmente algunas conclusiones derivadas de la presentación. Entonces, pasando a la situación actual en que se vive, como todos ustedes ya han visto las noticias en los últimos 2 años, pues el mundo se ha ubicado en una situación muy crítica, una crisis financiera global que ha afectado las perspectivas de crecimiento del mundo en general. En particular, durante la mayor parte de 2011, lo que se observó es que las perspectivas de crecimiento para la economía mundial se habían venido deteriorando. Cada mes se revisaban a la baja los pronósticos de crecimiento de las principales regiones del mundo. Esto, sobre todo como consecuencia de los problemas financieros de los países europeos, así como de la situación prevaleciente en Estados Unidos, cosas que voy a detallar a continuación. Sin embargo, recientemente han dejado de deteriorarse las perspectivas de crecimiento mundial y en algunos casos ha habido una ligera mejora. Esto en parte, sobre todo, por el hecho de que el Banco Central Europeo hace algunas semanas anunció un paquete de apoyo a los países de la Unión Europea que pues fue tomado relativamente bien por los mercados y parecería haber reducido el riesgo de una situación especialmente crítica, de un escenario catastrófico en la economía mundial. Además, se ha logrado avanzar en los planes de consolidación fiscal de los países altamente endeudados. Sin embargo, y a pesar de que, por ejemplo, en la economía de Estados Unidos, como vamos a ver a continuación, han mejorado un poco los indicadores de la economía en los últimos meses, pues las perspectivas de crecimiento global para el mundo en general siguen siendo relativamente débiles. Es decir, para los próximos meses y años se espera que la economía mundial crezca a un ritmo muy reducido y vamos a ver que eso obviamente pues influye en México. ¿Por qué, a pesar de la mejoría en el margen de algunos indicadores y de las soluciones que se han propuesto para Europa, las perspectivas siguen siendo relativamente pesimistas? Pues básicamente siguen habiendo problemas de fondo estructurales en la economía de Estados Unidos que vamos a ilustrar ahorita, sobre todo la situación de los hogares sigue siendo muy difícil, la situación del mercado laboral de ese país sigue siendo muy frágil y tienen la problemática de llevar a cabo un ajuste fiscal y hay mucha incertidumbre al respecto. Y además también hay incertidumbre respecto a qué tan permanente es la solución que se le ha otorgado a los países europeos para ya salir de la crisis en la que están. Entonces, generalmente, en cualquier escenario se espera un crecimiento relativamente débil a nivel mundial. Obviamente esto ha influido también en la inflación esperada a nivel mundial, dada la baja demanda que se espera, pues entonces también se considera que las presiones inflacionarias serán bajas en los próximos meses y por lo tanto se anticipa que la mayor parte de los bancos centrales del mundo mantengan una política monetaria acomodaticia, es decir, tasas de interés relativamente bajas, aumentos en la liquidez otorgada a sus economías, etc. Pues para ilustrar un poco lo anterior, aquí estamos viendo en el lado izquierdo cómo han venido cambiando las expectativas de crecimiento para 2012, tanto para Estados Unidos, la línea roja, como para Japón, la línea azul, y para la zona del euro, la línea verde. Aquí lo primero que llama la atención es que
la zona del euro se vinieron deteriorando a medida que se acrecentó la crisis en esa región, se han venido deteriorando las expectativas de crecimiento a esa región y hoy por hoy se espera una recesión en esa región, por eso tenemos aquí números negativos. Sin embargo, también por las noticias más recientes es notable que estas perspectivas han dejado de deteriorarse. En contraste con la zona del euro y con Japón, que si bien se espera un crecimiento positivo, mes por mes se ha venido revisando a la baja dichas perspectivas, Estados Unidos han mejorado ligeramente las perspectivas de crecimiento de esa economía, si bien siguen siendo bajas, de un crecimiento de alrededor de 12,5%, de menos de 12,5%. La mejoría que se ha dado en los últimos meses, vamos a ver que refleja sobre todo el comportamiento más reciente de algunos indicadores que indican cierta mejoría en el comportamiento de esa economía. Para las economías emergentes se ve algo similar. En general, para todas las economías emergentes se han venido revisando a la baja los pronósticos de crecimiento para 2012. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? A pesar de la mejoría, por ejemplo, en los datos de producción industrial, algunos datos de empleo en el margen, etcétera, lo que vemos es que en Estados Unidos los hogares siguen muy afectados, su nivel de riqueza sigue muy bajo, dado que los precios de las casas siguen a un nivel muy bajo. Y hay que recordar que los bienes inmuebles, las casas, son la principal fuente de riqueza de los hogares norteamericanos. De esa manera, como podemos ver aquí con la línea verde, los hogares de Estados Unidos han tenido que hacer un esfuerzo para desendeudarse, si bien su deuda sigue a niveles elevados y por lo tanto todavía no pueden incrementar sus niveles de gasto a los niveles que se observaban antes de la crisis. Eso pues significa un menor potencial de compra de bienes, incluyendo aquellos bienes que México exporta a Estados Unidos. Entonces claramente aquí hay una relación directa con México, porque en la medida que los hogares de Estados Unidos no puedan gastar mucho, pues van a comprar menos bienes, incluyendo aquellos bienes que México provee de ese país. Otro factor que ha limitado el comportamiento de los hogares es el alto nivel de desempleo que prevalece en la economía. Como podemos ver aquí, si bien ha bajado, sigue a niveles históricamente muy altos la tasa de desempleo en Estados Unidos. Y finalmente, un tema que actualmente está en medio de discusión en el país, sobre todo dado que es un año electoral en Estados Unidos y por lo tanto hay incertidumbre acerca de qué va a pasar, pues es la necesidad de que se consoliden fiscalmente, es decir, que arreglen sus finanzas públicas. En ese sentido, la necesidad de ajustar impuestos o el gasto en ese país también ejerce una presión adicional que podría limitar el crecimiento de la economía en el corto plazo. Obviamente todo esto se ha dado en un contexto en el que la mayor parte del mundo está enfrentando este tipo de problemas. Obviamente los países europeos que han estado en una situación especialmente difícil son especialmente ilustrativos de esto. Aquí vemos cómo con la crisis la mayor parte de los países incrementaron de una manera muy sustancial sus déficits fiscales y por lo tanto sus niveles de deuda. Y hacia adelante, pues todos estos países se ven en la necesidad de ajustar sus finanzas públicas para lograr estabilizar sus niveles de deuda. Y pues obviamente eso implica que el gobierno va a tener que retirar recursos de la economía, limitando con ello el crecimiento en el corto plazo. México destaca en el sentido de que, a pesar de lo que podría decirse, pues la política macroeconómica de nuestro país fue bastante prudente incluso durante esta crisis. Tan es así que aquí estamos viendo que México, a diferencia de los demás países, no permitió un aumento de su déficit fiscal y por lo tanto el nivel de endeudamiento de nuestro país fue muy inferior como porcentaje del Producto Interno Bruto que de la mayor parte de los países que actualmente enfrentan problemas severos. Ahora, pasando al comportamiento de la economía mexicana, aquí lo que vemos es que después de las consecuencias sobre nuestra actividad productiva a raíz de la crisis, pues llegamos prácticamente desde la segunda mitad de 2009 hasta ahora mostrando un muy buen ritmo de crecimiento económico. Es decir, México ha logrado enfrentar la situación actual con un elevado o relativamente elevado crecimiento económico, impulsado sobre todo por el sector industrial
social y también parte por los servicios. Ahora bien, en el margen sí se había observado durante 2011, como consecuencia del menor crecimiento en Estados Unidos, se había observado cierto estancamiento en nuestras exportaciones manufactureras. Aquí vemos que después de estar creciendo por prácticamente 2 años, durante 2011 las exportaciones manufactureras dejaron de crecer, si bien ya en los últimos meses han vuelto a crecer. Esto ha reflejado sobre todo el comportamiento de nuestras ventas precisamente a Estados Unidos, que representan alrededor del 80% de nuestras exportaciones totales. Sin embargo, también destaca que México ha logrado cierta diversificación en sus exportaciones y eso ha logrado mitigar el impacto de la situación de Estados Unidos sobre el mismo crecimiento. Aquí podemos ver el muy elevado crecimiento que se ha dado en las exportaciones manufactureras a países distintos a Estados Unidos. Aquí vemos que precisamente de cierta manera han obtenido las exportaciones a pesar de la situación de Estados Unidos, son las exportaciones dirigidas a otros países. Aquí tenemos, por ejemplo, exportaciones de cobre dirigidas a China, exportaciones de artículos de telecomunicaciones dirigidas a El Salvador, artículos automotrices a diversos países latinoamericanos, etc. Ahora bien, el mercado interno durante esta fase del ciclo económico también ha mostrado un crecimiento bastante importante. Aquí podemos ver precisamente que las ventas al menudeo y al menudeo, que son indicadores de consumo, pues ilustran claramente un crecimiento muy elevado. Si bien en el margen parecería haber cierto estancamiento si tenemos las ventas del altar como referencia. La inversión también viene creciendo, si bien al final del ciclo, reflejando sobre todo lo que ha venido pasando en Estados Unidos y el deterioro de las perspectivas de crecimiento, podemos ver que de ese país podemos ver que se han estancado. Bueno, entonces finalmente, tomando todo esto por referencia, ¿qué es lo que se espera para los próximos años? Obviamente hay que reconocer que existe cierta incertidumbre en cuanto al crecimiento esperado. Sin embargo, en general lo que vemos es que para tanto 2012 como para 2013 el crecimiento del producto estará alrededor de 3 y 4%, lo cual, dadas las circunstancias mundiales, es un crecimiento sensato, es un crecimiento razonable, si bien como país nos gustaría crecer más rápido para batir los niveles de pobreza, de inequidad, de distribución del ingreso. Ese es precisamente el tema del que voy a hablar en unos momentos. Obviamente en el corto plazo hay algunos riesgos para ese escenario de crecimiento. A la baja, pues obviamente está el riesgo de que la economía de Estados Unidos crezca a menores tasas que las que se esperan, o que aumente la aversión al riesgo de los inversionistas, que haya problemas en los mercados financieros. Pero también hay riesgos al alza, por ejemplo, que las acciones adoptadas por las autoridades europeas continúen mejorando el funcionamiento de los mercados financieros, o que la economía de Estados Unidos evolucione mejor a lo esperado. Ahora, dado este resultado, mejor ahora vamos a concentrarnos en una perspectiva más de largo plazo. ¿Cuál ha sido el desempeño de México en las últimas décadas? Y desafortunadamente de ese análisis no podemos ser muy optimistas. Lo que vemos aquí es estamos comparando el crecimiento del PIB per cápita de México con el de los 4 países europeos que, a pesar de la situación actual, lograron crecer muy rápido en las últimas 5 décadas. Los países del este asiático, que en 1960 eran mucho más